Según los historiadores, ese 30 de abril Hitler se suicidó, pero más adelante entraremos en detalles sobre lo que pasó en ese búnker. La noche del 1 de mayo, una radio alemana anunció que Hitler había muerto y el 2 de mayo el Ejército Rojo tomó completamente Berlín. Sin embargo, el cuerpo de Hitler no aparecía, y eso dio pie a múltiples versiones sobre las últimas horas del líder nazi. De hecho, en junio del 45, 2 meses después, las autoridades soviéticas dijeron que no habían podido encontrar los restos de Hitler, y no solo eso, insinuaron que podría seguir con vida. Adolf Hitler, una de las figuras más importantes de la historia moderna, murió el 30 de abril de 1945, cuando terminó de aceptar que su sueño de un Tercer Reich eterno estaba hecho trizas. Al borrarse su máxima figura, la Alemania nazi entró en un período turbulento del que no saldría por años. En masa, arrestos y ejecuciones fueron solo algunos de los eventos que ocurrieron en esta oscura época para el pueblo germano. Y mientras tanto, el temor a que la figura del Führer resurja estaba presente. No hay duda sobre su fallecimiento. Las evidencias son certeras. Hay pruebas claras de que su cadáver fue transportado lejos de Berlín. Entonces, ¿por qué hubo tantos rumores con su supervivencia? ¿Qué llevó a esto? Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, te contaremos todo sobre la muerte de Hitler y sus consecuencias en Alemania y el mundo. En los últimos días de abril de 1945, el frente europeo de la Segunda Guerra Mundial llegaba a su fin. Las tropas alemanas estaban siendo atacadas simultáneamente por los aliados en el oeste y por los soviéticos en el este. Todo el territorio que habían conquistado en los últimos años había sido liberado y ahora las batallas se libraban en su propio suelo. Berlín era asediada por el Ejército Rojo, mientras los soldados germanos intentaban resistir desesperadamente. Con escasez de municiones, sin vehículos acorazados, superados en número y con la moral destruida, todos sabían que el fin del Tercer Reich era inevitable. Todos excepto Hitler. Él y sus seguidores más fanáticos aún creían que una milagrosa victoria nazi era posible. En su búnker subterráneo de la capital alemana, el Führer seguía impartiendo órdenes cada vez más difíciles de cumplir. El 22 de abril, todas las esperanzas de Hitler recaían en el comandante Felix Steiner. El hombre debía romper el cerco soviético alrededor de Berlín y así socorrer a los agobiados defensores. Pero Steiner dejó en claro que por el reducido número de sus hombres, esta acción no sería realizable. Cuando se enteró de esto, toda la resolución del Führer se desplomó. Fue ese el momento donde cayó en la cuenta de que la guerra había terminado y que él estaba del lado de los perdedores. A partir de aquí, dicen los que estaban presentes durante esta escena, comenzó a planear su muerte. Escuchemos a su secretaria contando cómo era el ánimo del líder nazi por esos días. Es gab keinen Angriff mehr, es gab keine Verteidigung mehr. Und dann hat Hitler alle Hoffnung verloren und hat sich zurückgezogen, hat sich in sich selbst zurückgezogen, wurde vollkommen stumpf, teilnahmslos, saß im Korridor mit einem von den jungen Hunden, die Blondie hatte nämlich inzwischen Junge bekommen, die waren da auch noch in dem Bunker, in einem Nebenraum, so in einem Waschraum untergebracht, hat den Welpen auf dem Schoß und hat stumpf vor sich hingestarrt. En los siguientes días la situación alemana rápidamente empeoró. Los rusos se acercaban cada vez más al centro de la ciudad y los defensores morían a montones, incapaces de contener el avance enemigo. Las predicciones de los generales hablaban de una catástrofe. Berlín podría resistir como mucho hasta el 30 de abril. Hitler recibió los reportes en silencio. Su accionar ya estaba resuelto. Les informó a sus seguidores de su decisión
dejándoles en claro que la rendición del ejército alemán no era una opción viable. Debían luchar hasta el último hombre. Un día antes, el líder nazi se había casado con su amante, Eva Braun. Ella viajó desde Múnich a Berlín para estar con el Führer en sus momentos más desesperados. Y ahora, a pesar de que se le dio la opción de huir, eligió compartir la suerte de su esposo. La última orden de Hitler fue que quemen su cadáver y el de Braun, hasta casi no dejar rastros del mismo. Luego sus restos debían ser enterrados. No quería correr el mismo destino que su aliado, el dictador Benito Mussolini. Él y su amante habían sido capturados por partisanos solo 2 días antes. Luego de su detención fueron fusilados y sus cuerpos mutilados y exhibidos por las calles italianas. Hitler no quería pasar por esa humillación. Después de despedirse de los pocos miembros del partido que quedaban en el búnker y darles el permiso de huir si así lo deseaban, el Führer se encerró en su cuarto con su esposa. No transcurrió mucho tiempo hasta que se oyó un solo disparo que retumbó en el refugio subterráneo. Cuando sus seguidores abrieron la puerta, lo encontraron muerto de un balazo en la sien. Eva Braun, acostada en el sillón, también había fallecido tomando una cápsula de cianuro. Así moría el máximo arquitecto de la Segunda Guerra Mundial. Pero a pesar del Führer, la batalla de Berlín continuaba. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda del partido nazi, heredó el cargo de canciller de Alemania y reiteró las órdenes de Hitler que prohibían la rendición ante el enemigo. La capital se defendería hasta la última gota de sangre. Pero Goebbels no sería parte de esta lucha. Junto con su esposa Magda, le dieron a cada uno de sus 6 hijos una inyección de morfina con la excusa de protegerlos de una infección. Mientras dormían sedados, los asesinaron con cápsulas de cianuro. Para el matrimonio, un mundo sin Hitler no valía la pena. Podemos escuchar nuevamente a la secretaria de Hitler, quien fue testigo de este macabro suceso. Den Kindern ist gesagt worden, ihr müsst geimpft werden, wenn ihr so nahe beim Onkel Hitler lebt und in dem Bunker, wo so viele Menschen sind. Aber ich habe oft das Gefühl gehabt, dass die Älteste, die Helga, die war ja schon 10, die hatte so traurige Augen und so, die war so still und ich habe das Gefühl, dieses Kind hat irgendwelche Ahnungen gehabt. Das war furchtbar. Solo horas después, Goebbels le disparó a su mujer para luego poner una bala en su propia sien. Otra vez el Reich perdía a su líder. Con Hitler y el ministro de propaganda muertos, el nazismo se encontró sin sus 2 mayores fanáticos. Los generales a cargo de las fuerzas ya no vieron razón para seguir luchando y buscaron firmar la rendición con la Unión Soviética. En estas negociaciones fue que Stalin se enteró de la muerte del Führer. Pero su naturaleza paranoica hizo que desconfíe de esta información y no la reveló públicamente. Lo que hizo fue ordenarle al Smersh, la unidad de contraespionaje soviética, que registre detenidamente el búnker subterráneo para encontrar su supuesto cadáver. Estos hombres se toparon con una escena escalofriante. Numerosos generales del Reich, quizás demasiado orgullosos para intentar escapar, fueron hallados muertos por sus propias manos en los pasillos. En una de las habitaciones yacían el hijo y las hijas de los Goebbels, asesinados por sus propios padres. A estos los encontraron en el patio, justo fuera del refugio. Si bien el ministro de propaganda también había dado la orden de quemar su cuerpo y el de su esposa, se había conservado lo suficiente de los mismos para su identificación. Pero del Führer no había rastro. Debían seguir buscando. De todas formas, los enfrentamientos en la ciudad aún no habían terminado. Mientras los líderes de ambos bandos discutían los términos de la capitulación alemana, el Ejército Rojo, sediento de sangre, se desquitaba brutalmente con la población civil.
cualquier robo, violación o asesinato que cometieran contra los ciudadanos lo veían como justificado, en base a los crímenes que habían llevado a cabo los nazis en suelo soviético en los años anteriores. Es difícil saber con exactitud cuánta gente murió o fue víctima de estos actos, pero se estima que aproximadamente 100.000 mujeres fueron abusadas sexualmente por los hombres rusos. Muchas de ellas, por la vergüenza o el trauma sufrido, terminarían quitándose la vida. Estos no fueron los únicos que ocurrieron en Berlín por estas épocas. Incluso se puede decir que no solo era un acto frecuente, sino que estaba alentado por los jerarcas nazis. Para ellos era un acto de honor, mientras que rendirse ante los soviéticos marcaba a uno como un cobarde y traidor. Durante esta batalla, una de las últimas libradas en Europa, se estima que casi 4.000 personas se quitaron la vida entre civiles y militares. Varios generales de alto mando, sabiendo lo que les depararía si caían en manos de los soviéticos, eligieron este destino. Muchos de estos mataron a su familia primero. En numerosos casos, los habitantes berlineses, motivados por la propaganda alemana, también veían preferible morir a ser prisioneros rusos. Como se dijo antes, no todo lo que se decía eran fabricaciones nazis. Por donde pasaba el Ejército Rojo, se cometieron terribles atrocidades contra la población civil con la excusa de buscar venganza. Esto no sucedió únicamente en Berlín. En el pueblo germano de Demmin, por ejemplo, alrededor de 2.000 personas se por las acciones soviéticas. Este número puede no parecer tan elevado, pero representaba solo un poco menos del 10% de la población del lugar. Escuchemos un testigo proveniente de este pueblo. Fue la primera vez que vi muertos. Colgaban de los manzanos que habían empezado a florecer. Nosotros correteábamos alrededor, robábamos aquí y allá y veíamos cadáveres flotando en el río. Algunos creen que muchos de estos tenían otra razón más oscura. Los historiadores manejan las teorías de que varias personas decidieron quitarse la vida porque no podían imaginar un mundo sin el nazismo o por el trauma que sufrieron por las batallas o las atrocidades soviéticas. Pero otros puede que lo hayan hecho porque temían las represalias del Holocausto. A diferencia de lo que se creyó en un momento, diversos civiles estaban enterados de lo que sucedía en los campos de concentración de Europa del Este. Varios, incluso sumergidos en la ideología del partido, lo apoyaban. Sabían que cuando estos crímenes contra la humanidad salieran a la luz, no serían perdonados por el resto del mundo. Por culpa, miedo o vergüenza, tomaron la drástica decisión de poner fin a su existencia. La rendición incondicional de Alemania sucedería finalmente el 8 de mayo de 1945. Los combates llegaron a su fin, si bien los crímenes contra la población civil y los continuaron por más tiempo. Heinrich Himmler, líder de las SS y uno de los lugartenientes más poderosos de Hitler, se luego de su captura por parte de los aliados a fines de este mes. Martin Bormann, el secretario personal del Führer, también eligió esta salida cuando su huida de Berlín se dificultó. Los líderes nazis que quedaron, como por ejemplo Hermann Göring y Karl Dönitz, fueron encarcelados y serían sometidos a juicio en los meses siguientes. 611 personas fueron juzgadas en los procesos de Nuremberg. 11 de ellas recibirían las condenas a muerte. Otros nazis, de menor rango que estos jerarcas, pero no por eso menos importantes, consiguieron escapar. Muchos lo hicieron a América del Sur, principalmente a Argentina, como fue el caso del médico Josef Mengele, famoso por realizar inhumanos experimentos en Auschwitz. Sin embargo, otros oficiales, en su mayoría científicos, fueron invitados a Estados Unidos o el Reino Unido por sus propios gobiernos, con los servicios de inteligencia planificando las huidas. Incluso en ocasiones la Iglesia Católica asistió en estas fugas, refugiando a los criminales en monasterios italianos, a veces por años.
Países que hasta hacía muy poco eran sus enemigos mortales, ahora les ofrecían trabajo en el desarrollo de nuevas armas, con la intención de frenar el avance de un próximo contrincante, el comunismo liderado por la Unión Soviética. No obstante, los nazis que no tenían utilidad para los poderes occidentales o que eran acusados de los más graves crímenes, seguían siendo buscados con el objetivo de su juicio y condena. Uno de ellos era el mismísimo Adolf Hitler. Recordemos que la información de la muerte del Führer había sido guardada celosamente por Stalin, quien no les contó a sus aliados europeos. Incluso ordenó a sus servicios de inteligencia alimentar los rumores de su huida y a tildar cualquier afirmación de su suicidio como un truco fascista. En realidad, el líder soviético estaba casi seguro de haber dado con los restos de Hitler, solo unos días después del fin de la batalla de Berlín. Interrogando a los pocos sobrevivientes que habían quedado en el búnker de la capital, dieron con el lugar donde el dictador alemán y su esposa habían sido enterrados. A pesar de que los restos encontrados eran escasos y en su mayor parte se desintegraban de apenas tocarlos, las dentaduras permanecían en relativo buen estado. Rápidamente se ordenó llevarlos a un hospital quirúrgico para su examinación. Gracias a la interrogación de uno de los médicos sobrevivientes del jerarca nazi, los soviéticos llegaron al nombre de su dentista. No dieron con él, pero sí con su asistente. Ella confirmó que los registros dentales encontrados en el patio del búnker de Berlín coincidían con los de Hitler. Así ya no quedaban dudas. El Führer estaba muerto y sus restos se encontraban en manos rusas. Pero no era esto lo que decía Stalin. A fines de mayo le comunicó al embajador de Estados Unidos en Moscú que él creía que Hitler había conseguido escapar sin dejar ningún rastro. Quizás, le dijo, había huido a Japón buscando refugio con sus aliados, o a España, donde el dictador fascista Francisco Franco le había dado cobijo. Los generales del Ejército Rojo también tenían órdenes de fomentar esta idea de que el líder nazi andaba aún suelto. Todo era un estratagema para obtener una mejor posición que sus rivales occidentales anticomunistas. Para Stalin el poder pasaba por la información, como afirman dos historiadores en el siguiente video. Warum ließ Stalin seine Verbündeten im Dunkeln? Das ist etwas kompliziert und hat psychologische Gründe. Ein Wissensvorsprung ist stets von Vorteil. Es kann immer nützlich sein, ein Geheimnis zu haben. Die Geschichte um Hitlers Tod zeigt, wie misstrauisch Stalin dem Westen gegenüber war. Es war ihm wichtig, nicht zu viele Informationen oder Beweise weiterzugeben. Eines Tages könnte es uns ja vielleicht nützlich sein, seine Verbündeten im Unklaren gelassen zu haben. Desmentir estos rumores era difícil, ya que en los años siguientes los servicios de inteligencia estadounidenses recibieron numerosos reportes de supuestos avistamientos de Hitler. No se les dio mucha importancia, pero el secretismo con el que se trataban estos informes hizo que el mito permee en el colectivo general. Para algunas personas el escape de Hitler era una verdadera posibilidad. El miedo a que la infame figura vuelva a aparecer y a esparcir su ideología se encontraba vivo. Pero la realidad era que sus restos, los de su esposa y los de la familia Goebbels, estaban enterrados en un pueblo de Alemania Oriental desde 1946. Excepto, según dicen los rumores, un fragmento del cráneo y algunos dientes del dictador. Estos eran conservados por Stalin en su escritorio del Kremlin de Moscú. Recién 3 años luego de la muerte del líder soviético, se realizó un certificado de defunción formal para Hitler. Lo que quedaba de su cadáver fue exhumado en 1970 y destruido por los rusos. Según el informe final, fue completamente incinerado y triturado con pedazos de carbón hasta convertirlo en ceniza pulverizada. Luego fue arrojado al río. Solo en 2018 a científicos de otros países se les permitió analizar los huesos guardados por los soviéticos
y confirmaron de una vez por todas su identificación. Hitler estaba muerto y sus enemigos se cercioraron de que su ideología siga sus pasos. El 10% de la población alemana, alrededor de 8 millones de personas, era o había sido miembro del Partido Nacional Socialista. Muchas otras decenas de millones pertenecían a organizaciones asociadas a este. Si bien su líder se había borrado del mapa, sus ideas seguían vivas en varios de estos hombres, mujeres y niños. En los meses siguientes a la rendición alemana, los aliados y soviéticos comenzaron un proceso de desnazificación. Este buscaba borrar cualquier tipo de influencia nazi en la cultura, sociedad y política dentro del país germano y de Austria, donde había nacido el Führer. Para ello se planeó la investigación de toda la población para chequear cualquier rastro de simpatía por el nazismo. Pero esto sería una misión increíblemente difícil de realizar, como nos cuenta en el siguiente video una historiadora. What happens is that there are so many people who've made their peace with the Nazi regime, who've been complicit in the Nazi regime, who've been involved in perpetration on behalf of Nazism, that it really is a massive problem. Rápidamente se dieron cuenta de lo imposible de esta tarea, si bien un gran número de arrestos llegaron a realizarse. Los juicios de Nuremberg y las subsecuentes condenas fueron parte de este proceso. Para evitar que ideas del partido sean promulgadas por los medios, se aplicó un elevado nivel de censura en la radio, periódicos, películas y obras de teatro. Libros, desde narrativos hasta de poesía, se prohibieron, y las copias existentes se confiscaron y destruyeron. También los poderes occidentales planearon eliminar la capacidad industrial de Alemania, prácticamente revirtiéndola a un modelo agricultor. Pero temían que esto lleve a un nivel de rencor tal en la población civil que el comunismo llegue a ser visto como una ideología amigable. Este ya regía en una mitad del país, y los aliados querían evitar su propagación casi tanto como la del nazismo. Las sanciones económicas terminaron siendo lo suficientemente moderadas para no poner en contra a la mayoría de los ciudadanos germanos. Así fue que con la muerte del Führer, Alemania pasó de ser el enemigo acérrimo tanto de los aliados occidentales como de los comunistas soviéticos, a uno de los principales intereses de ambos en la nueva Guerra Fría. Los dos bandos se disputarían el país continuamente a lo largo de la segunda parte del siglo XX, hasta la disolución de la Unión Soviética a finales del mismo. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿crees que el secretismo de Stalin con respecto a la muerte de Hitler estaba justificado? Esperamos tu respuesta en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.